Hola a todos. Se cuenta la historia que un rey pasando por una pequeña ciudad se dio cuenta de que ahí había una persona con excelente puntería en árboles, en vallas, en paredes, en objetos. Habían dianas con un agujero en el mismísimo centro. Las dianas son esos círculos que dirigen el tiro al blanco. El rey quiso conocer a tan excelente tirador y resultó ser un niño de 10 años. Increíble, dijo el rey asombrado. ¿Cómo rayos lo haces? Y el joven le respondió, fácil, majestad. Sencillamente primero disparo y luego dibujo las dianas. Igual sucede con nosotros. Primero asumimos creencias y luego dibujamos todas las justificaciones para perpetuarlas. Ese es el tema de hoy, las dianas que dibujamos para generar la ilusión de que nuestras creencias son verdades absolutas. Bienvenidos. Dijimos con anterioridad que las creencias pueden ser limitantes autoimpuestas o pueden ser compartidas, que son todas esas narrativas que están en el ambiente social. Las creencias son de cuidado porque muchas veces son invisibles para nosotros. Ejemplo, una creencia compartida, como todos hablan de la misma manera respecto a la creencia, todos actúan de la misma manera, entonces es la normalidad de las cosas. Y nosotros pecamos por no cuestionar esa creencia, esa realidad. En muchas ocasiones son las generaciones futuras las que se dan cuenta de la creencia, es decir, cuando la creencia ya ha pasado. Un ejemplo puede ser cuando nuestras abuelas o nuestras madres asumían el machismo como el deber ser. Y ahora sabemos que no era ni tan deber ni tan ser, ¿verdad? Pero ellas resignaron sus vidas, aceptaron que esa era su realidad, que la crianza de los hijos, las labores del hogar eran responsabilidad únicamente de ellas. Así ellas generaran ingresos económicos también. O que sus emociones y sus sentimientos no eran importantes. Incluso si una mujer quería sacudirse de esa creencia, era censurada, era recriminada por otras mujeres, porque sencillamente lo que ella hacía no justificaba la creencia. O sea, era una diana que no justificaba la creencia que habíamos asumido con anterioridad. Entonces, por eso eran relegadas. En el mundo moderno, donde las redes sociales y las conexiones están promoviendo más el aislamiento que la unidad, es más fácil entrar en burbujas donde todos manejen una misma creencia. Entonces, obviamente ahí lo que llega refuerza la creencia. No es para nada fácil identificar las cadenas que nos han direccionado, porque como les digo, hacen parte de la normalidad, de la vida cotidiana de las personas, de los grupos, de las comunidades. Nos espera una larga tarea, porque hay que identificar las creencias en cada uno de los componentes, en cada una de nuestras áreas, en la relación con nosotros mismos, en la relación con los demás, en nuestra vida laboral, en los diferentes roles que cumplimos, siendo hijos, siendo padres, siendo esposos. Aquí sí que hay creencias irracionales. Vamos a hacer la búsqueda de las creencias más universales y luego ya, pues obviamente cada una por áreas, ¿no? Y luego queda que cada uno haga su evaluación personal. ¿Qué creencias tiene? ¿Qué creencias hay en su familia? Porque también de familia a familia hay diferencias en las creencias. Hay diferencias en las regiones. Y de esto doy fe. Yo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes zonas de mi país y aún siendo un mismo territorio se ven marcadas diferencias entre regiones en el grado en que se da una creencia.
Normalmente son las mismas creencias, pero en una región pueden darse una creencia en un grado mayor y en otra en un grado menor, y en esta que se da en un grado menor, otra creencia se da en un grado mayor. Entonces hay que hacer esa evaluación por regiones, por familias, por áreas. Nos espera un arduo trabajo. Las creencias generan dependencia, las creencias generan apegos, exigencias absolutas. Existen dos razones por las cuales nos podamos quedar pegados a una creencia. La primera es por desconocimiento, pero ya estamos haciendo aquí el ejercicio de comprensión, entonces vamos bien. Y la segunda es porque sencillamente nos neguemos a aceptar nuestra capacidad de cambio. O sea, nos quedemos quietos y estancados y no queramos modificar cosas, porque todo lo que significa modificar y cambiar genera muchísimo esfuerzo. Es como, por ejemplo, añorar que el mar sea de agua dulce. Sí, es decir, es que si el mar fuera de agua dulce, pues obviamente muchas comunidades que tienen dificultades porque no tienen agua, pues se solucionaría, o nos podemos preparar para el futuro y nos quedamos mirando el mar y añorando que sea de agua dulce, y así no es. El agua del mar es salada. Millones de años de transformación de la tierra dio ese resultado. No nos podemos quedar sentados en los debería ser de agua dulce. Más bien tenemos que aceptar la realidad, el agua es salada, y mirar cómo podemos transformar. ¿Sí? Igual sucede con nuestras creencias. Así evolucionó la especie humana. Hay creencias que son maltratadoras y que han maltratado a muchísimas generaciones, pero no hay nada que hacer. Así evolucionamos, nuestras creencias están dentro de la normalidad de la vida. Tenemos que identificarlas y transformarlas. De eso se trata. Las creencias irracionales son nuestra realidad, son nuestra carga, pero sí que nos podemos liberar, sí que las podemos transformar. Las creencias normalmente parten de necesidades, y entre más necesidades combinen, más poderosas son. Todos tenemos la necesidad de comer, pero cada uno elige qué cosas come, dónde come, cómo come, cuánto come, ¿sí? Eso depende de cada persona, de su percepción que tiene sobre la comida, de sus niveles de ingresos también, de sus gustos, de sus hábitos, pero también de las creencias. Creer que siempre que nos reunimos con grupos de personas debe haber comida, o que las reuniones sociales es para comer en exceso, o que en determinada región comemos muchísimo de esto o de aquello, o que en la comida no debemos escatimar, tenemos que ser muy generosos, que en la comida debemos darnos gustos, que la comida saludable no es sabrosa. Entonces mire cómo esas creencias influyen directamente en mi forma de alimentarme. Y siendo honestos, realmente nosotros deberíamos comer solamente alimentos nutritivos, que es lo que suple la necesidad, pero muchos de los alimentos los consumimos por placer, ¿cierto? O por compartir, o por mostrar. Y entonces aquí ya se une la necesidad de comer con la necesidad de pertenencia a los grupos sociales. Entonces, como se unen esas dos necesidades, se vuelve súper poderosa la creencia. Y así sucede con la mayoría de las creencias, que combinan necesidades. Entonces nuestra necesidad de aprobación social también se puede unir con la necesidad de afecto. Y entonces ahí es cuando sufrimos tanto por no tener una pareja sentimental, por ejemplo. O cuando nos resignamos a tantas actitudes de mi pareja que no me gustan, pero pues la idea es mantener el vínculo de por vida, como me ha dicho la creencia. Y por eso es también que los duelos de separación son tan intensos. Y aquí suceden dos cosas: que me puedo quedar añorando que el mar sea de agua dulce, o sea, en duelos eternos,
o puedo sustituir inmediatamente el vacío con otra persona y ahí es donde termino tomando malas decisiones o malas elecciones y se convierte esto en un círculo vicioso. Si nos damos cuenta que nuestra salud física se está viendo afectada por la forma en que consumimos alimentos, pues tenemos que hacer un par en el camino, tenemos que evaluar nuestros hábitos, tenemos que generar nuevas formas de alimentarnos, pero también evaluar las creencias, ¿sí? Y modificarlas por otras más saludables, donde el compartir esté centrado en otras cosas que no sean necesariamente la comida, o que lo de mostrar sean cosas más significativas y de crecimiento para el ser humano. Igual sucede con nuestra salud mental. Si vemos que se está afectando nuestra salud mental por el sistema de creencias que tenemos, pues hay que evaluarlo y hay que corregir cosas. No solamente corregir, o sea, sino reconocer, sería la palabra indicada, en primera instancia, porque recuerden que primero hay que identificar pensamientos, obviamente ahí están las creencias, las emociones que se derivan y verbalizar, que es lo que hemos dicho en muchas ocasiones. Nuestra verbalización es nuestra ecolocalización, creo que así se llama lo que tienen los murciélagos, ¿verdad? Que es cuando ellos emiten un sonido, el sonido, la onda se estrella si hay un obstáculo y al devolverse el murciélago reconoce que hay un obstáculo. Igual sucede con nuestra verbalización. Cuando nosotros verbalizamos los pensamientos, en el efecto rebote de esa verbalización es que notamos el obstáculo, es que notamos cómo el pensamiento es limitante. ¿Sí? De eso se trata cuando les sugiero que hay que verbalizar. Dejemos de desear vivir en automático, donde nos movemos por inercia, donde el día siguiente es una copia del día anterior. Hay que nutrirnos de las actividades que se puedan presentar en el día a día, incluso de las adversidades. Preparémonos para las adversidades. Las adversidades se pueden presentar de varias formas, porque obviamente las creencias irracionales traen muchísimo maltrato y no estamos exentos de tener que afrontar situaciones difíciles, pérdidas, cambios, modificaciones, factores estresantes. Pero por primera vez, miren las adversidades como una situación de cambio, como un motor al cambio, como algo que era necesario en mi vida para modificar hábitos y creencias, para transformarme. Las adversidades también se pueden presentar sencillamente porque yo me trazo metas, porque en el camino hacia las metas nunca es llano, siempre es montañoso. O una adversidad también se puede presentar porque llevamos muchos años viviendo en automático y en algún momento nuestro espíritu se resiente. Porque, como les dije hace un momento, a nuestra condición humana no le gusta la quietud, no le gusta el estancamiento, le gusta siempre mantenerse en constante crecimiento. Entonces, si estás pasando por un momento de pesar, pues te invito a que no añores el agua dulce, sino que agarres esta adversidad con toda la valentía que puedas y esta vez transformes tu vida. Si no estás pasando por momentos de desilusiones ni de tristezas, pues es el momento también de establecer metas, de crear sueños, de no quedarnos estancados, de no esperar que nos llegue la desilusión por nuestra propia vida. Tal vez tus pensamientos te estén diciendo en este momento que lo que yo digo es imposible, o que tú no puedes, o que no tienes el tiempo, o que no tienes la voluntad, o que no tienes la fuerza, que ya en otros momentos lo has intentado y que no has podido. Pero entiende, no son más que pensamientos limitantes que no quieren que cambies, porque no le gustan los cambios, ve riesgos en los cambios. Y yo te puedo decir que no hay nada más riesgoso que no cambiar,
porque te puedes perder de vivir tu vida en plenitud. La invitación es a seguir revisando creencias, lentamente, paso a paso. No nos dejemos meter prisa, porque siempre que alistamos la maleta de afán se nos quedan cosas importantes para el viaje. Los seres humanos ahora queremos todo de forma rápida, estrepitosa, en un momento, resumido, ojalá en 3 tips, pero así no funciona en temas de salud mental. Es un proceso arduo, pero también es lento, es paso a paso. Esa es mi invitación, a avanzar un paso más en este proceso de crecimiento y de conocimiento. Nos vemos en una próxima cuestión de vida.